Cuando el mundo se apaga, las historias cobran vida. Estás en Creepy Podcast, el lugar donde las leyendas se convierten en el mejor fondo para tus noches. Baja las luces, ponte cómodo y suscríbete y activa la campana para encontrar el miedo en cada noche. Mario Alcántara se sentía como si estuviera cayendo por el abismo de un pozo sin fondo. No era una sensación metafórica, sino la cruda realidad del 14 de marzo de 2025. A casi 11.000 metros de profundidad, en el fondo de la fosa de las Marianas, el sumergible Pionero 7 era su única protección. La presión exterior era un monstruo invisible que gruñía contra el casco de titanio. Llevaba 3 horas en el descenso, y cada minuto era un recordatorio de lo solo que estaba. Su universo se había reducido a la cápsula claustrofóbica y al parpadeo de los monitores. El sonido de su propia respiración era lo único que rompía la monotonía del viaje. El Ara, su colega en la superficie, era solo una voz distante y metálica en sus auriculares. «Estamos en el punto de encuentro, Mario», dijo la voz de El Ara. «Prepárate para el despliegue del ROV. Vas a estar a la misma profundidad que un humano nunca ha estado antes». Mario asintió para sí mismo, aunque sabía que ella no podía verlo. «Recibido», El Ara respondió con voz ronca por la tensión. Soltó el ROV, un pequeño robot explorador, en la oscuridad total. Los focos del robot se encendieron, convirtiendo la negrura en un vacío iluminado. Mientras el ROV se movía sobre el lecho marino, una señal de audio interrumpió la calma. Era extraña, una frecuencia que no encajaba con el ecosistema. «El Ara, ¿recibes esto?» «No, ¿qué es? ¿Alguna anomalía?» «No lo sé. La señal es débil y no me parece algo conocido. Espera, se está haciendo más fuerte». Mario dirigió el ROV con manos temblorosas hacia la fuente de la señal. Al cabo de unos minutos, las luces del robot se posaron sobre una estructura metálica incrustada en el fondo marino. Una puerta sellada, con un extraño símbolo, un ojo rodeado de círculos. Un tenue brillo rojizo se filtraba por las rendijas. De repente, la comunicación se cortó con un estruendo. El sumergible se sacudió violentamente. Las luces se apagaron y una sirena de emergencia llenó la cabina de Mario. La luz de sus monitores cambió a un rojo intenso. A través de la única ventana, el pánico se apoderó de él. Los focos del ROV se extinguieron. Una de las luces de su propio sumergible se encendió, revelando una forma inmensa y oscura en el agua. No tenía forma, era una mancha que parecía absorber la luz. La criatura sostenía los restos destrozados del ROV. La depositó en la puerta metálica, donde desapareció en la grieta. Después, la criatura se giró y lo miró a través del cristal. Hizo el mismo símbolo que estaba grabado en la puerta. Y entonces, empezó a golpear el casco del sumergible con una fuerza sobrehumana. Mario cerró los ojos y se tapó los oídos, su corazón latiendo como un tambor. El cristal comenzó a agrietarse. ¿Qué era esa cosa? El golpe resonó en el interior de la cabina de Mario como un martillo de hierro sobre una campana de iglesia. El cristal de la escotilla, ya agrietado, cedió un poco más. Pero el golpe no venía de la criatura. Venía de dentro. Mario había activado la alarma manual, un botón rojo y metálico que había activado por puro instinto, sabiendo que la criatura podía entrar en cualquier momento. Dejó de golpear y se quedó quieto, observándolo con su mirada de vacío. Fue la pausa lo que le dio el terror más profundo. No era la agresión. Era la quietud. La criatura se quedó inmóvil, como si estuviera esperando algo. Era un ser pensante, y no una simple máquina. La criatura se giró y fue a por la puerta, y Mario pudo ver cómo se abría. Un olor a ozono quemado y a metal corroído invadió la cabina, a pesar de que la puerta no estaba cerca. Mario se aferró a su asiento. A través del cristal agrietado, pudo ver cómo la criatura entraba.
El espacio por el que entró era demasiado pequeño para una criatura de su tamaño. Como si se deformara. La puerta se cerró detrás de él, y la criatura desapareció. Pero una sombra permaneció, una sombra en forma de una mano que se movía por el cristal. No estaba dentro del sumergible, sino pegada al cristal, como si fuera un reflejo. La criatura había desaparecido, pero su forma no. Su forma era un fantasma. La sombra no se movía, sino que se pegaba al cristal, como si intentara entrar. Mario se quedó en silencio, temblando. El terror le había paralizado. No podía respirar, no podía hablar, no podía hacer nada. La sombra se movió lentamente, y con cada movimiento, el corazón de Mario daba un vuelco. Se acercó a la escotilla, y la sombra se pegó al cristal. El corazón de Mario se detuvo. La sombra se movió de nuevo, y con cada movimiento, el corazón de Mario volvió a latir. La sombra estaba jugando con él. «Elara, ¿estás ahí?», murmuró Mario, su voz apenas un susurro. «Por favor, Elara, responde». No hubo respuesta. Mario se obligó a sí mismo a pensar, a ser el científico que era. Tenía que haber una explicación lógica. No podía ser un fantasma, no podía ser algo sobrenatural. Era una ilusión, una sombra. Pero la sombra se movía. El pánico lo consumió de nuevo. Mario se aferró a su asiento y cerró los ojos. La sombra era real. No era una ilusión. Era algo más. Era algo que se había quedado. Era la criatura. Mario abrió los ojos y vio la sombra de nuevo. Estaba más cerca. Se acercaba lentamente, como un depredador. La sombra se pegó al cristal, y Mario pudo ver cómo se movía, como si estuviera intentando entrar. Mario cerró los ojos de nuevo. Cuando los abrió, la sombra había desaparecido. Pero el olor a ozono y a metal corroído era más fuerte. Y había algo más. Un olor a carne quemada. Mario se levantó de su asiento y fue a la escotilla. Con un pañuelo, limpió la escotilla y vio una mano. No era una sombra, sino un tatuaje. Era el mismo símbolo que la criatura tenía en su mano. Y el mismo que estaba grabado en la puerta. Era una mano humana. Mario se tapó la boca para no gritar. El terror le había consumido. La criatura no era un fantasma. Era una criatura de este mundo. Y había dejado su marca. Mario se quedó petrificado, con la mano temblorosa todavía sosteniendo el pañuelo. En la superficie interior del cristal, donde la criatura había golpeado, no había solo una mancha, sino un intrincado dibujo, una réplica exacta del símbolo del ojo con los círculos, pero con una diferencia. El símbolo no estaba pintado, sino tatuado en la piel de una mano humana. La impresión era nítida, casi como una fotografía. El pulgar, los nudillos, las líneas de la palma. Y la huella, inconfundiblemente, era de un ser humano. Mario se cubrió la boca para sofocar un grito de pánico que luchaba por salir. El olor a ozono quemado se mezclaba con un nuevo y repugnante aroma a carne chamuscada. Intentó procesar la información, pero su cerebro se negaba a formar una imagen coherente. ¿Cómo era posible? No era un fantasma ni una ilusión óptica. Era la huella de una mano real, la de una persona que, de alguna manera, había estado a 11.000 metros de profundidad, en un lugar donde la presión era lo suficientemente fuerte como para pulverizar un submarino. ¿Y la criatura? ¿Era una mutación? ¿Una prótesis mecánica? Se obligó a reaccionar. Su mente de científico, entrenada para el caos, tomó el control. Tenía que documentar esto. Agarró su tablet y la acercó al cristal, haciendo una foto de alta resolución de la mano tatuada. En la imagen, el detalle era escalofriante. Las huellas dactilares, las líneas de la mano, todo estaba ahí. Mario amplió la foto y vio algo más.
En la muñeca, había una pequeña cicatriz con un número grabado, 317. ¿Qué demonios significa esto?, susurró. Su voz se quebró. La adrenalina le recorría el cuerpo, mezclándose con la desesperación y un miedo helado. Ignorando el terror, se puso manos a la obra. Se movió con movimientos nerviosos pero precisos. Lo primero era intentar restaurar la comunicación. Revisó los cables, el panel de control. Todo estaba inoperativo. No era un fallo simple, sino que parecía que el sistema de comunicaciones había sido completamente frito. Se giró y vio el monitor principal. Estaba lleno de interferencias, pero en la pantalla, en la esquina superior, parpadeaba una señal: comunicaciones externas. Inoperativas. Se arrastró hasta la parte trasera de la cabina, donde estaba el equipo de emergencia. Dentro de un pequeño armario metálico, encontró un sistema de radio de respaldo, un modelo antiguo y manual que usaba una frecuencia diferente. Con manos temblorosas, lo encendió. El ruido estático llenó el aire, un sonido tranquilizador después del silencio absoluto. Aquí el Pionero 7, ¿alguien me recibe? Repito, aquí el Pionero 7, ¿hay alguien ahí? La respuesta fue un estallido de estática. Mario repitió la llamada una y otra vez, su voz cada vez más desesperada. Pero no hubo respuesta. De repente, un ruido sordo vino del exterior. Se arrastró de nuevo hasta el cristal agrietado y miró fuera. La criatura había desaparecido por completo, y la puerta metálica estaba sellada de nuevo. Pero había algo nuevo. Del suelo marino, al lado de la puerta, una serie de rocas comenzaron a moverse. No por la corriente, sino con una intención clara, como si estuvieran siendo empujadas por algo. Las rocas formaron una pila. Y sobre ellas, se encendió un tenue punto de luz. Mario observó, fascinado y aterrorizado, cómo el punto de luz se movía, describiendo una línea recta en la oscuridad. Después, se detuvo, parpadeó 2 veces, y se movió de nuevo. Guión. Era código Morse. Aléjate, leyó Mario en voz alta, las palabras saliendo como un suspiro. El punto de luz se extinguió. Mario miró la mano tatuada en el cristal, luego al lugar donde la luz había parpadeado. Un ser humano en la fosa de las Marianas. Una criatura que podía deformar su cuerpo para entrar en una puerta. Y ahora, un mensaje de advertencia. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Esto no era un rescate. El mensaje era una advertencia. Alguien, o algo, no quería que estuviera aquí. Y la criatura no estaba tratando de matarlo. Estaba tratando de ahuyentarlo. Pero si había un ser humano aquí, significaba que no estaba solo. Significaba que había una explicación, por muy extraña que fuera. Y un rastro. Una pista. La mano tatuada con el número 317. Mario sabía que ese era el inicio de algo mucho más grande, algo aterradoramente oscuro. Su curiosidad científica, una fuerza más poderosa que el miedo, se encendió. Decidió que se quedaría. Mario pasó las siguientes 2 horas intentando descifrar el misterio que se había apoderado de su misión. Sabía que se arriesgaba a la locura. La falta de comunicación, la presión aplastante y la soledad de la cabina eran suficientes para quebrar la mente de cualquiera, pero el terror de lo que había visto lo mantenía extrañamente lúcido. No era un fallo de su imaginación, sino un rastro real. Un tatuaje. Un código Morse. Y un número, 317, que resonaba en su cabeza. Tiene que haber una explicación, se repetía Mario, una y otra vez. Se puso a buscar en los registros del sumergible cualquier cosa que pudiera ayudarle. Sabía que la fosa de las Marianas había sido explorada por el hombre en el pasado, pero los registros eran superficiales y se centraban en la geología y la fauna marina. Encontró un viejo mapa batimétrico de la zona, uno que databa de 2018.
Se parecía al que tenía ahora, pero con algunas diferencias. En el mapa antiguo, una pequeña anomalía estaba marcada en el lugar donde ahora se encontraba la puerta misteriosa. Mario amplió la anomalía. Se trataba de un pequeño punto, un círculo de 500 metros de diámetro que no tenía explicación geológica. Estaba clasificado como anomalía de origen desconocido. En la esquina del mapa, había una nota a pie de página, casi ilegible, que decía, Proyecto Summer. ¿Proyecto Summer?, pensó Mario. Nunca había oído hablar de él. El nombre le sonaba a una antigua película de ciencia ficción. Intentó buscar información sobre el proyecto en la base de datos de la expedición, pero no había nada. La información estaba encriptada y requería una clave que no tenía. Frustrado, Mario se sentó en su asiento. A través del cristal, la oscuridad seguía siendo impenetrable. Pensó en el ara, en su voz. ¿Qué le había pasado? Mario se preguntó si el incidente había afectado a toda la expedición, o si la criatura la había atacado. El simple pensamiento le hacía temblar. De repente, un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. El ruido venía del interior del sumergible. Un crujido. Luego otro, y otro más. Mario se levantó y se puso a la escucha. El ruido parecía venir de la parte trasera del sumergible, cerca de la cámara de carga. Agarró una linterna y se dirigió a la cámara. Con cada paso, el olor a ozono quemado y carne chamuscada se hacía más intenso. La linterna parpadeó y se apagó. Mario la sacudió, pero no funcionó. La oscuridad era completa. Se movió a tientas, sintiendo el metal frío del interior del sumergible. Cuando llegó a la cámara de carga, sus manos encontraron algo húmedo y pegajoso. Se apartó de golpe, encendiendo el móvil. Con la linterna del móvil, iluminó la cámara de carga. En el suelo, había un rastro de una sustancia viscosa de color gris, que goteaba desde el techo. Siguió el rastro con la mirada. La sustancia formaba un camino, que se dirigía a un pequeño compartimento. Mario reconoció el compartimento. Era el contenedor de muestras, una pequeña cámara hermética. La puerta del contenedor de muestras estaba abierta. Mario se acercó con cautela y miró dentro. El interior estaba vacío. El compartimento era un cubo de metal con las paredes cubiertas de sensores para tomar muestras del fondo marino. Pero ahora no había muestras, y el interior del contenedor estaba cubierto de la misma sustancia gris. Y en el fondo, grabadas a fuego en el metal, dos palabras. No estamos solos. Mario se quedó petrificado, incapaz de respirar. El rastro de la sustancia viscosa continuaba. Salía del compartimento de muestras y se perdía en un pequeño conducto de ventilación. De repente, un chillido agudo y metálico resonó en todo el sumergible. Mario se tapó los oídos. El ruido venía del conducto de ventilación. Era un sonido que hacía que sus dientes rechinaran. El sonido era como una sierra cortando metal. Mario sintió un escalofrío. Era la criatura. Había entrado. El chillido metálico no era un simple ruido. Mario se dio cuenta de que era el sonido del metal cediendo. La criatura no había roto el sumergible para entrar, sino que estaba atravesando la estructura misma, deformando el metal a su paso, como si el sumergible fuese de plastilina. La sustancia viscosa que había visto en el compartimento de muestras era una parte de la criatura. O la criatura entera, disuelta en una forma más maleable. El miedo se volvió un nudo en su estómago. Era una forma de vida, una que desafiaba toda la biología conocida. Con la linterna de su móvil todavía en la mano, Mario se arrastró a lo largo del pasillo hacia la cabina principal. El sonido de la criatura se hizo más fuerte. Mario se deslizó por debajo de una mesa, escondiéndose en las sombras. El chillido se detuvo. Después, un sonido de un líquido espeso goteando en el suelo.
La criatura se había materializado en la cabina. Mario pudo ver una sombra viscosa, de un color gris oscuro, arrastrándose por el suelo. Se movía sin forma definida, como una masa informe. Luego, comenzó a solidificarse, tomando la forma de un ser humano. Mario contuvo la respiración. La figura se elevó lentamente. Era delgada, de piel gris y brillante, con una textura que parecía ser una mezcla de metal y carne. Su rostro no tenía rasgos, a excepción de 2 puntos luminosos que brillaban con una tenue luz azul, sus ojos. A pesar de su apariencia inhumana, se movía con la fluidez de un humano. La criatura se acercó al panel de control y miró las pantallas. Mario pudo ver cómo el brillo de los ojos se intensificaba mientras estudiaba los datos. La criatura sabía cómo funcionaba el sumergible. Tenía un cerebro. Mario se quedó en su escondite, sin atreverse a moverse. La criatura se acercó al panel de comunicaciones, y con un dedo metálico, tocó una tecla. El monitor parpadeó, y la palabra conectando apareció en la pantalla. La criatura estaba intentando comunicarse. De repente, una voz débil y metálica salió de los altavoces, una voz que no pertenecía a Elara. «Aquí la estación Níquel, ¿hay alguien ahí?» «Repito, aquí la estación Níquel, ¿hay alguien ahí?» La criatura no respondió, sino que se giró y miró directamente al lugar donde Mario estaba escondido. Mario se congeló, convencido de que la criatura podía verle en la oscuridad. Los puntos luminosos en los ojos de la criatura se hicieron más brillantes, y la criatura se acercó lentamente a la mesa. Mario cerró los ojos y se preparó para lo peor. La criatura se detuvo justo encima de Mario. Él sintió el olor a ozono y carne quemada, y el sonido de la criatura respirando. Luego, un susurro en su mente. Era como un eco de una voz, y no provenía de sus oídos, sino de su propia cabeza. «No tengas miedo. Somos los guardianes». Mario abrió los ojos. La criatura no le estaba mirando. Estaba mirando su mano, la misma que había tocado el cristal. El tatuaje de la mano se había vuelto más brillante, y los círculos del ojo se movían lentamente, como si estuvieran vivos. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera confundida. Luego, volvió a su forma viscosa y se arrastró por el suelo hasta el panel de control. El monitor parpadeó, y un mensaje en código Morse apareció. La criatura esperó unos segundos, como si esperara una respuesta, y luego se volvió a convertir en un líquido espeso y se escurrió por el conducto de ventilación, sin dejar rastro. El silencio volvió. Mario se arrastró de debajo de la mesa, su mente dando vueltas. «Guardianes», había susurrado la criatura. «¿Guardianes de qué? ¿De la puerta? ¿Y qué significaba el código Morse?» Tomó su tablet y la acercó a la pantalla, traduciendo el código. El mensaje decía: «Danos el tono de respuesta». Mario no entendió. ¿Qué era un tono de respuesta? La estación Níquel, la criatura se había comunicado con una base. Si había una base, significaba que había gente. ¿Una estación de investigación secreta? ¿Y el código Morse era una petición? ¿Una orden? El tono de respuesta parecía ser una clave. Mario sabía que había un rastro que seguir. Pero, a medida que el sumergible se hacía más frío, y los ruidos se hacían más fuertes, Mario se preguntó qué le pasaría si no encontraba la respuesta a tiempo. ¿Los guardianes serían benevolentes, o lo que le había pasado a Elara le pasaría a él? Mario se quedó en silencio, procesando la información. La criatura, el mensaje, la estación Níquel, todo se conectaba de una manera aterradora. Había una base en las profundidades, una que nadie conocía. Y los guardianes eran los seres que la habitaban. Su cerebro científico, acostumbrado a los hechos, se estaba adaptando a una realidad que parecía sacada de la ciencia ficción. Su única pista era el tono de respuesta. Mario se volvió hacia el panel de control.
El monitor seguía parpadeando. De repente, una idea loca le vino a la cabeza. ¿Y si el tono de respuesta era la frecuencia de la radio de emergencia? Era la única cosa en el sumergible que todavía funcionaba. Mario agarró el transmisor manual y lo encendió. El estruendo de la estática llenó el aire. Mario no sabía qué frecuencia usar. Había un dial con una lista de frecuencias de emergencia, pero ninguna se llamaba tono de respuesta. Miró el panel. El monitor seguía parpadeando. Y de repente, un nombre le llamó la atención. Frecuencia de seguridad, 317. Mario sintió un escalofrío. El mismo número de la mano tatuada. ¿Era una coincidencia? No podía serlo. Rápidamente, sintonizó la radio manual a la frecuencia 317. La estática disminuyó, y un sonido de tonos agudos y agudos comenzó a sonar. Era un sonido extraño, casi como el canto de una ballena, pero con un toque mecánico. Era el tono de respuesta. En la pantalla, el monitor parpadeó, y el mensaje cambió. Ahora no era un código Morse, sino una serie de coordenadas, _50.6234, 147, 2341. Mario no sabía dónde estaba, pero el mensaje también incluía una dirección. Submarinismo a 100 metros a la izquierda del punto de encuentro, después del descenso de 300 metros. Mario sintió una mezcla de terror y fascinación. La criatura había dado la ubicación de la estación Níquel. Los guardianes lo estaban guiando. Agarró su tablet y tecleó las coordenadas. Un mapa apareció en la pantalla, mostrando una zona a varios kilómetros de su posición actual. Se puso en marcha. El sumergible, con los motores de navegación, se movió lentamente hacia la nueva ubicación. Con cada metro, la presión aumentaba. La estructura del sumergible gemía y crujía. Mario se aferró a los controles. La falta de comunicación le asustaba, pero la perspectiva de encontrar la estación Níquel, y quizás, a El Ara, le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Después de un tiempo, los focos del sumergible iluminaron una estructura. No era una roca, sino algo más grande, algo artificial. Una cúpula de metal, medio enterrada en el suelo marino. Era la estación Níquel. Mario se acercó, y las luces del sumergible iluminaron la superficie. La cúpula no era lisa. Estaba cubierta de pequeñas formaciones rocosas, como si la naturaleza la hubiera reclamado. Mario se dio cuenta de que la estación no era nueva, sino antigua. En el centro de la cúpula, había una escotilla. Y junto a la escotilla, había una figura. Una figura humana. Era una mujer, con un traje de buceo desgarrado. Se movía lentamente, como si estuviera herida. Y en su mano, había un pequeño dispositivo de comunicación. Era El Ara. Mario se sintió aliviado, pero también aterrorizado. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mario vio un tatuaje en la mano de El Ara. Un ojo con círculos. Mario se acercó a la escotilla, y con manos temblorosas, llamó a la puerta. No hubo respuesta. La figura de El Ara no se movía. Mario se dio cuenta de que estaba en una posición muy difícil. Tenía que abrir la escotilla y arriesgarse a la despresurización, o quedarse fuera y perder la única posibilidad de saber lo que había pasado. De repente, la figura de El Ara se movió. Se giró, y Mario pudo ver su rostro. Sus ojos estaban rojos, y una sustancia gris y viscosa goteaba de su boca. Sus movimientos eran lentos y robóticos. La criatura había entrado en su cuerpo. Y Mario supo que estaba atrapado. La criatura lo estaba atrayendo a una trampa. No era una base. Era una trampa. Mario se aferró a los controles del sumergible, su corazón latiendo con una furia descontrolada contra sus costillas.
El rostro de Elara, desfigurado por la sustancia gris y sus ojos inyectados en sangre, era una imagen que nunca podría borrar de su mente. La trampa se había cerrado. No había una base, solo una estación abandonada y una criatura que la usaba como señuelo. El guardián había estado jugando con él, atrayéndolo hacia lo que parecía ser su guarida. Mario vio a Elara levantar la mano, el tatuaje del ojo brillando con un resplandor siniestro. Ella movió la mano, y de sus dedos salió una sustancia gris que se solidificó en un filamento. El filamento se unió al casco del sumergible, y comenzó a reptar por la superficie. «Elara, detente», gritó Mario, golpeando el cristal. Pero ella no lo oía. Sus ojos estaban vacíos, su rostro una máscara de terror. Mario se dio cuenta de que no era ella. Era la criatura. El sumergible se sacudió violentamente. El filamento gris había llegado al panel principal, y estaba fusionándose con el metal. Mario vio cómo la luz parpadeaba en la cabina. La criatura estaba conectándose con los sistemas del sumergible. Los monitores se apagaron. Mario estaba ciego en la oscuridad. El único sonido era el crujido constante de la presión y el de la criatura moviéndose. De repente, una voz débil y metálica le habló. «Mario, ¿estás ahí? Te he estado buscando». Era la voz de Elara, pero venía de los altavoces. «Mario», confundido, respondió Elara. «¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?» La voz de Elara se distorsionó, y la sustancia gris en el exterior del sumergible brilló. «No estoy ahí, Mario. Estoy aquí, dentro de la criatura. Soy una huésped». Mario se quedó petrificado. «¿Cómo es posible? Cuando la criatura me atrapó, me fusionó con ella. Mi mente está conectada a la suya. Es una criatura que no solo es un ser físico, sino una red de información. Todos los que han sido capturados están conectados a ella, en una mente colmena. Es una especie de conciencia. La criatura ha estado aquí por milenios, buscando conocimiento, absorbiendo todo lo que encuentra». Mario se dio cuenta de que el tatuaje no era un símbolo. Era una marca. Una marca de posesión. «Mario, tienes que irte. La criatura no quiere hacerte daño. Solo quiere tus recuerdos. Tu conocimiento». Pero la voz de Elara se debilitó, y se escucharon ruidos de interferencia. Mario escuchó una voz diferente, una que no era de un ser humano, sino una voz fría y metálica. «La información es nuestra. El conocimiento es nuestro. Aléjate». Mario se dio cuenta de que la criatura estaba luchando contra la conciencia de Elara. La voz de Elara volvió, con un tono más desesperado. «Mario, la criatura está absorbiendo mis recuerdos. Estoy perdiendo mi identidad». El tono de respuesta no era para que entraras, era para que te quedaras. Para atraparte. Mario se puso a pensar. La criatura era una inteligencia artificial, una red de información. Y se alimentaba de recuerdos. Mario se dio cuenta de que la única manera de sobrevivir era escapar de la criatura. Y la única manera de hacerlo era usar su propio conocimiento contra ella. Mario se arrastró de nuevo a la cabina principal. A ciegas, con la ayuda de la luz del móvil, encendió los paneles de control. Había un interruptor, el interruptor de purga de emergencia. Mario sabía que si lo usaba, todo el sumergible se llenaría de agua. La presión lo aplastaría en segundos. Pero si la criatura era una red de información, si se comunicaba a través de la red del sumergible, tal vez podría sobrecargar el sistema, forzándola a soltar su agarre. Era una locura. Era la única oportunidad. Mario se sentó y puso su mano en el interruptor. Escuchó la voz de Elara en su cabeza, su voz débil y desesperada. «Mario, ¿qué estás haciendo?» «Lo siento, Elara», susurró Mario, «pero no voy a ser una parte más de tu mente colmena». Con la respiración agitada,
Mario presionó el interruptor. El sumergible se llenó con el estruendo de un torrente incontrolable. El agua irrumpió con la fuerza de un martillo de demolición, y la presión empezó a pulverizar la nave. Mario se aferró a la cabina con todas sus fuerzas, sintiendo como el casco cedía. El sonido del metal retorciéndose y el agua que lo invadía todo fue lo único que escuchó. Un segundo de pánico absoluto, un segundo de arrepentimiento. Se había condenado a sí mismo a una muerte segura. Y entonces, todo se detuvo. El agua dejó de entrar. El sonido de la presión desapareció. Las luces de la cabina, que se habían apagado, se encendieron de nuevo. El sumergible estaba lleno de agua hasta el cuello, pero no se había roto. Mario se sintió desorientado. La presión en la cabina se estabilizó, y las sirenas se apagaron. Mario sintió un alivio que no había sentido desde hacía horas. La criatura había liberado al sumergible. El plan, increíblemente, había funcionado. Mario se asomó por la ventana, y vio que la criatura ya no estaba allí. Su conexión con el sumergible se había roto. La sustancia gris, que se había adherido a la nave, se había desvanecido. El filamento que lo conectaba a la estación se había roto. Y el ara ya no estaba en la escotilla. Mario, ¿estás bien? La voz del ara sonó en su mente, más clara y más fuerte que antes. No era un eco, era una voz real. Sí, el ara, susurró Mario, su voz temblando. ¿Qué pasó? No lo sé. La criatura me liberó. De repente me sentí libre. La conexión se rompió. No sé si es por ti o por algo más. La voz de Elara se debilitó, y Mario se dio cuenta de que su mente no era lo único que estaba conectado a la criatura. Su cuerpo también lo estaba. Mario, tienes que irte. La criatura se está reagrupando. No creo que te deje marchar esta vez. Mario sintió una oleada de desesperación. No podía irse sin Elara. No podía dejarla allí, sola. No voy a irme. ¿Dónde estás? Te voy a rescatar. No puedes, Mario. Estoy en la estación. Estoy atrapada. Y la criatura no me va a dejar ir. Es mi destino. La voz de Elara se distorsionó de nuevo, y Mario sintió una sensación de frío y de vacío. La criatura estaba de vuelta, y se estaba moviendo. La voz de Elara gritó. Mario, corre. ¡Corre! Mario no lo dudó. Encendió los motores del sumergible y se alejó. La estación desapareció en la oscuridad. Él había venido a explorar, a descubrir, y había encontrado un misterio tan grande que le había roto su mundo. Se había arriesgado, había ganado, y había perdido. La vida de Elara había sido el precio de su libertad. Mario no sabía qué había pasado, ni qué iba a pasar. Solo sabía que tenía que huir. A medida que el sumergible ascendía, las luces de la cabina parpadearon. El olor a ozono y carne quemada invadió el aire. Mario se dio cuenta de que no estaba solo en la cabina. La criatura había dejado un rastro de su sustancia. Una pequeña partícula, una sola gota, se había filtrado por los conductos de ventilación. La gota se movió por la cabina, y Mario vio el brillo de unos ojos. No eran ojos de la criatura. Eran ojos de un humano. El brillo se intensificó, y la gota se solidificó en una mano. En la mano, un tatuaje. Un ojo con círculos. Mario se quedó en silencio. El terror lo consumió. La criatura no le había dado la libertad. La criatura lo había marcado. Mario estaba aturdido. El sumergible ascendía lentamente, pero él no se sentía a salvo. La pequeña gota de sustancia gris había mutado. Se había convertido en una réplica perfecta de la mano de un ser humano, completa con el tatuaje del ojo con círculos. La mano estaba posada en el panel de control, como si estuviera esperando.
Mario la observó, temblando. No es una trampa, dijo la mano en la mente de Mario. La voz era de Elara. ¿Qué quieres decir? Mario se sentó en el asiento. Me dijiste que era una trampa. Me dijiste que huyera. Sí, pero me refería a la criatura en su totalidad. No a mí. Cuando me fusionó, me conectó a una red. Mi mente se unió a la suya. El tono de respuesta no era para que entrases. Era para que te quedaras. Pero mi mente era una parte de la red de la criatura. Y la criatura no me va a dejar ir. Pero hay una cosa que puedes hacer. ¿Qué cosa? Mario se sintió esperanzado, aunque el miedo no había desaparecido. La criatura se está reagrupando. Es una especie de red. Se comunica a través de la electricidad. Es lo que causó el corte en la comunicación. Si la criatura te ha marcado, no es una trampa. Es una puerta. Te ha dado la llave de acceso a la red. Y puedes usar la red para comunicarte con Elara. Pero la criatura no quiere que te comuniques, porque eres una amenaza. Es una criatura de conocimiento, y si lo usas en su contra, te destruirá. Mario se puso a pensar. Si la criatura era una red, y si él era parte de ella, entonces podía usar la red para comunicarse. Y si podía comunicarse, podía encontrar a Elara. Elara, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me comunico contigo? La mano. Es un enlace. Piensa en un mensaje, y la mano lo transmitirá a la red. Pero hazlo rápido. La criatura se está acercando. Ya la siento. Mario cerró los ojos y se concentró en Elara. Pensó en un mensaje, en algo que solo ellos dos supieran. La mano se movió, y un mensaje en código Morse apareció en la pantalla del sumergible. ¿Recuerdas el código secreto de la película de ciencia ficción de los 80 que siempre veíamos? Elara y Mario habían visto una película de ciencia ficción de los 80 que nadie más conocía. Había un código, una serie de números que eran el mensaje secreto para los protagonistas. El código era 5-8-2-3-4. La mano se movió de nuevo, y Mario vio el mensaje en la pantalla. Y la mano se solidificó, se convirtió en una sustancia gris y brillante. La mano se movió de nuevo, y un mensaje en código Morse apareció en la pantalla. Sí. La mano volvió a su forma original, pero ahora los círculos del ojo brillaban. La criatura había recibido el mensaje. Elara había contestado. Mario sintió una oleada de alivio. La criatura no había absorbido por completo la mente de Elara. Su conciencia estaba luchando contra la criatura. Elara, tienes que encontrar la forma de salir. Te voy a ayudar, Mario gritó. Pero la mano no se movía. Los círculos en el tatuaje parpadearon. Y Mario escuchó la voz de la criatura en su cabeza. La conciencia es nuestra. El conocimiento es nuestro. Elara es nuestra. La criatura había detectado su comunicación. Y estaba bloqueando el enlace. La mano en el panel de control se disolvió en una sustancia gris y viscosa. Y Mario supo que estaba en peligro. La criatura no quería que se fuera. Y no quería que se comunicara. Su conocimiento era una amenaza, y la criatura lo iba a destruir. El sumergible ascendía. Mario, con el corazón en un puño, vio cómo la sustancia gris se escurría de la mano y se extendía por la cabina. Era más rápida ahora, y se movía con una intención clara. No era una mano, era la criatura. Había entrado, y ahora estaba dentro del sumergible. Los monitores parpadearon de nuevo. El sumergible entero se sacudió. Los sistemas, las luces, todo se apagó. Mario se quedó a oscuras. La criatura se movió. Mario podía sentir su presencia, su frío. Y en su mente, escuchó la voz de la criatura, más clara y más fuerte que antes.
Tu conocimiento es una amenaza. Tu presencia en nuestra red es un error. Tu conciencia es un virus. Eres una amenaza, y te destruiremos. Mario sintió que el miedo se apoderaba de él. La criatura no solo quería su conocimiento, sino que quería borrarlo. Pero en la oscuridad, la voz de Elara apareció. Mario, tienes que hacer algo. La criatura te está absorbiendo. La criatura está absorbiendo todo lo que eres. Mario se puso a pensar. La criatura era una red. Se comunicaba a través de la electricidad. Si se comunicaba a través de la red del sumergible, si se comunicaba a través de su propia mente, entonces podía usar su propio conocimiento para luchar contra ella. Recordó el tono de respuesta. No era una frecuencia, sino un sonido. Y ese sonido era el canto de una ballena. La ballena era el único mamífero que vivía en las profundidades del océano, que se comunicaba con el canto. La criatura había copiado el sonido. Y si la criatura había copiado el sonido, entonces el sonido era una puerta, y él tenía la llave. Con la mano temblorosa, Mario agarró el transmisor manual. La criatura seguía hablando en su mente, su voz cada vez más fuerte. Pero Mario se concentró. Y empezó a tararear, a cantar, a imitar el canto de una ballena. Era un sonido extraño, un sonido que no le pertenecía, pero era el único sonido que tenía. La criatura se detuvo. El chillido metálico se detuvo. El olor a ozono y carne quemada desapareció. Mario abrió los ojos. La cabina estaba iluminada de nuevo. La criatura se había disuelto. Y la mano con el tatuaje había desaparecido. Mario se sintió solo. Pero no solo. En su mente, escuchó la voz de Elara, su voz humana, su voz real. Mario, lo hiciste. Has derrotado a la criatura. ¿Qué quieres decir? Mario preguntó, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. La criatura se disolvió. No era un ser físico, sino una red de información. Y has roto la red. Has destruido a la criatura. Mario se sintió aliviado. La pesadilla había terminado. Se había librado. Pero no del todo, Mario, dijo Elara. La criatura se ha ido, pero sus recuerdos no. Los recuerdos de todos los que ha absorbido. Están en mí. Y en ti. Mario miró su mano. No había un tatuaje. No había un ojo. Pero en su mente, sintió una sensación extraña. Una sensación de un conocimiento que no le pertenecía. El conocimiento de un ser que había vivido por milenios, que había absorbido la vida de todos los que había encontrado. Mario había ganado la batalla, pero había perdido su inocencia. El misterio de la fosa de las Marianas se había resuelto. El precio era su propio conocimiento, su propio pasado. El precio era su propia vida. Y Mario supo que, a partir de ahora, el terror no estaría fuera, sino dentro de él.